Días, después de muchos días sin grabar vídeos, os voy a hacer un vídeo que os va a permitir entender mejor el laberinto de corrupción del PSOE y toda la corrupción de este país. Y también, también podríamos decir la catarata de mierda, ¿no?, que supone tener un país donde la corrupción es sistémica, la impunidad campa por sus anchas y por mucho que queramos ver que todos estos personajes desaparezcan, siguen ahí, siguen medrando y es más difícil sacarlos a ellos del poder que, bueno, es que no sacas ni con agua caliente. Antes de pasar a detallaros o a leeros y detallaros este maravilloso artículo de Libertad Digital, que facilita mucho las cosas, porque a veces los youtubers, los influencers, intentamos explicarlo todo y nos hacemos un lío o nos dejamos cosas importantes. Y aquí unos periodistas honestos, que todavía los quedan, en este caso de Libertad Digital, se ha molestado en, en desmadejar la madeja, ¿no?, y buscar el hilo, el inicio de la madeja y el final. El inicio son como 10 o 11 tramas de corrupción, posiblemente más. Después del próximo informe de la UCO a lo mejor se convierten en 15 o 17, pero básicamente aquí detallan 10, yo creo que hay 11, pero ahora os lo leeré. Y como os digo, antes de pasar a leeros este artículo, que me parece muy interesante y muy definitorio, muy explicativo y muy concreto, deciros que para que la corrupción medre en este país y siga funcionando como funciona, como un reloj suizo, tiene que hacerlo desde, ¿cómo diría yo?, desde el triángulo que permite que exista, que en este caso sería presidencia del gobierno, con el señor Sánchez y el señor Bolaños allí moviendo los hilos, y el Iván Redondo ahora, el pensador que han vuelto a fichar, ¿no?, después de haberlo dejado tirado durante años, que crean pues falsas banderas, crean cortinas de humo, incitan a la violencia, incitan a que los españoles se peleen entre ellos, ¿no?, a la polarización que se llama, buscan el guerra civilismo, todas estas cosas tan majas, ¿no?, que se les ocurren a estos indecentes, a estos desgraciados, ¿no?, que luego encima van de demócratas y dicen que son los más demócratas del mundo, lo demuestran todos los días. Pues como os digo, aparte de presidencia del gobierno, donde podríamos incluir al señor Sánchez, presidente del gobierno de España, por desgracia, para todos los españoles, y para todos, incluso para los que les votan, y el señor Bolaños, ministro al mismo tiempo, a su vez, de presidencia y de justicia, ahí se demuestra su cariño a la separación de poderes, ¿no? Pues tenemos las otras dos esquinas, ¿no?, o vértices de ese triángulo. Una de ellas es el PSOE, que es la correa de transmisión de toda la corrupción de este país, donde se aceptan sobornos a cambio de facilitar las cosas a empresarios o a quien se tercie para financiar sus campañas políticas y el financiar evidentemente a los medios de comunicación y a quien haga falta. Y luego está, evidentemente, el señor Cándido Conde Pumpido, que como presidente del Consejo del Tribunal Constitucional se dedica a permitir que leyes absolutamente ilegales y anticonstitucionales tiren para adelante y modifiquen toda la verdadera legalidad española para convertirlo en una cadena de impunidad que lleva a que en este país se hagan leyes para que los corruptos no vayan a la cárcel y se persigan a los que denuncian la corrupción y la investigan. ¿Os habéis enterado de lo que he dicho, no? Bueno, revisarlo, porque a veces me salen hasta frases buenas. Deciros que paso a detallar el artículo y que estoy muy sorprendido de que mis vídeos no tengan mayor audiencia o que me la esconda YouTube, como acostumbro a hacer con el shadow banning, porque tampoco están tan mal. Y teniendo en cuenta las dificultades que tengo últimamente para pillar wifi y los problemas técnicos y logísticos que tengo, pues tampoco es que estén tan mal como para tener tan pocas visitas. Os pediría a quienes me visitéis que me lo hagáis llegar en comentarios y que os preocupéis por vigilar si han tenido en cuenta vuestra visita, que deis al me gusta y que sobre todo os suscribáis. Y vamos allá. Bueno, el artículo se titula... Voy a mirar de ser breve, ¿eh? Ya sé que me cuesta, ya sabéis que me cuesta, pero vamos a intentarlo. Todos los casos acaban en Sánchez. Las 10 líneas de investigación judicial que apuntan al presidente. Bueno, todas las líneas de investigación judicial
de la corrupción española demuestran que en el vértice de la corrupción está Pedro Sánchez, como no podía ser de otra manera. Por mucho que él diga que le está persiguiendo la extrema derecha, que son bulos de jueces que le tienen manía, que son locuras que cuentan youtubers para hacerse los interesantes y para tener visitas, o incluso que todo es mentira, ¿no? O sea, él dice siempre la verdad y los demás siempre mentimos, cuando es archiconocido no ya en España, sino en el mundo entero, que uno de los mayores mentirosos que existe en este planeta es Pedro Sánchez, superando ampliamente a Pinocho y a cualquiera de los mentirosos universales, ¿no?, que podáis recordar ahora. Vamos a por el artículo. El miedo de Pedro Sánchez al avance judicial no es por causa ajena, es un pánico propio y justificado. Ya son 10 de las líneas de investigación en casos de presunta corrupción que apuntan como destino final a Sánchez, y su equipo jurídico es plenamente consciente de ello. Bueno, no hace falta comentar esto, está claro, ¿no? Seguimos. La primera línea se afecta a los contratos de mascarillas en el COVID. Yo ampliaría diciendo aquí los EPIs, o sea, mascarillas, guantes, el gel hidroalcohólico aquel que tenía un montón de nanorobots, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, todo lo que tiene que ver con el tema COVID es un auténtico nido de corrupción. Todo. Incluso, evidentemente, normativas como los confinamientos o la separación del 1,5 metros, 2 metros, dependiendo de lo que estés, ¿no? Que nos obligaron a seguir y nos persiguieron a quienes no podíamos aceptar esa absoluta estupidez y locura anticientífica, antinatural y sobre todo antidemocrática. ¿Qué pasa con esto? Que ahora se está viendo, bueno, mejor dicho, se está viendo hace tiempo que muchos ministros, específicamente los ministros que estaban en aquel equipo de emergencia o equipo de ministerios de emergencia que creó Pedro Sánchez, que como bien recordáis es el Ministerio de Defensa, con la señora Marita Robles, el Ministerio de Transporte, con el señor Ábalos. Mucha gente se preguntó, ¿por qué el Ministerio de Transportes? Ahora lo sabemos bien, porque el Ministerio de Transportes lo metieron ahí. El Ministerio de Sanidad, que tenía su lógica que fuera el Ministerio de Sanidad si supuestamente había una pandemia, pero que en realidad se dedicaba a otras cosas, ¿no? Con el señor Illa, al que premiaron con su candidatura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y actualmente es presidente de la Generalitat de Cataluña para vergüenza de muchos catalanes, ¿no? Su última acto de desvergüenza es ir a ver a un huido de la justicia a su casa, a su nueva casa, digamos, en el exilio, para pedirle que siga apoyando al gobierno de Sánchez. Un presidente de la Generalitat rebajándose a rogar a un sinvergüenza que su amo o su compañero siga de presidente en toda España. No hay más comentarios al respecto. Pero sigo, no me quiero desviar del tema. La primera de las líneas afecta, bueno, os he dicho, contra las mascarillas, la trama que comando esta red de ventas y comisiones presuntamente ilegales estaba compuesta por el grupo más íntimo de Sánchez, encabezado por José Luis Ábalos, y Ábalos y Sánchez mantenían en aquel momento el mayor grado de integración y coordinación imaginable. Bueno, aquí podríamos añadir a Koldo, a Aldama, a todos estos maravillosos conocidos que tenemos ahora, que están cantando, evidentemente, si no cantaran no podríamos descubrir hasta dónde llega la corrupción, porque tienen miedo de ir a la cárcel. Alguno ya ha pisado la cárcel y con tal de no volver, pues va a explicarlo todo. Y evidentemente otro que está ahora mismo en la cárcel, el señor Santos Cerdán, que hasta que acabó con sus pies en la cárcel, pues era el responsable de organización del PSOE, pues también cantará, tarde o temprano cantará, porque no, lo de estar en la cárcel no le apetece a nadie. Y a los corruptos menos, porque entre otras cosas no esperaban estar nunca en la cárcel, ¿no? Es más, los contratos cerrados en monopolio por decisión de Sánchez de prohibir las compras por las comunidades autónomas se firmaron por 3 empresas públicas de gobierno de Sánchez, por 3 ministerios bajo su mando y por 5 comunidades autónomas de su partido. ¿Los ministerios cuáles eran? Pues seguramente el de Sanidad, el de Transportes y ¿cuál era el otro? El de Defensa o el de Interior, tengo mis dudas. Me faltaba comentar el Ministerio de Interior con el señor Marlaska. Ahora ya sabemos también por qué escogió al Ministerio del Interior, ¿no? Para reprimir al disidente y para machacar al que quería pasar a su perro por la calle, ¿no? O no quería ahogarse con una mascarilla, como un gilipollas, ¿no? Que es para lo que sirven las mascarillas, básicamente para ahogarse y para envenenarse. Hipoxia e hipercamia. Esto se sabía desde el principio. Muchos médicos se lo callaron porque les pagaron bajo mano y otros porque no prefirieron ser unos putos cobardes antes de seguir el juramento hipocrático que te obliga a defender a tu paciente
por encima de todo. Y sobre todo a no engañarlo, ¿no? Hicieron justo lo contrario. Y los pocos que tuvieron el valor o la ética de seguir el juramento hipocrático, pues acabaron expulsados de la carrera médica, perseguidos, insultados y anulados socialmente, ¿no? Como también los que protestamos a nivel de comunicación, ¿no? A nivel comunicativo. O al menos lo intentaron. De hecho, a algunos casi nos cuesta nuestra carrera profesional y a otros pues les costó mucho más, ¿eh? Es más, los contratos cerrados en monopolio por decisión de Sánchez de prohibir las compras por las comunidades autónomas se firmaron por dos empresas públicas de Comunidad de Sánchez. Bueno, él dijo que en aquel momento que contaba mucho con las comunidades autónomas por esto de la gobernanza, pero impidió que las comunidades autónomas tomaran sus propias decisiones. Ahora ya comprendemos por qué. Porque para organizar bien la corrupción tienes que centralizarla, ¿no? Y entonces por eso se tomaban las decisiones solo desde los ministerios que controlaba Sánchez, para poder repartir chiringuitos y pelotazos y auténticos desfalcos con el dinero de todos, con el dinero público. Que el dinero es de todos. Los niños no son de los padres, según ellos, pero el dinero es de todos. Y como es de todos, pues ellos lo roban. ¿Entendéis, no? ¿Cómo funcionan los socialistas? Es más, los contratos cerrados en monopolio por la decisión de Sánchez de prohibir las compras, bueno, esto ya lo he explicado. Me salto esto, bueno, los críticos del PSOE que no pintan nada y nunca pintarán nada. Obras públicas amañadas. La segunda línea es la que investiga sobre las públicas amañadas de nuevo. Los audios de la UCO delatan su más íntimo, el antiguo de Ábalos y el nuevo de Santos Cerdaña y Ana María Fuentes. La nueva consecretaria de organización del PSOE era la que cobraba el impuesto para la financiación presuntamente ilegal del partido de Sánchez. Bueno, detrás de todo esto, como bien dijo Alvise, que algunas veces acierta, otras no, pero algunas veces acierta y acertado, detrás de todas estas tramas de corrupción está la financiación ilegal del PSOE, básicamente. Ya está, es que no hace falta explicar más. Por eso, en lugar de traficar con sobres para recibir sobornos y amañar cosas como hacía el PP, pues lo que hacían es bolsas directamente con bolsas enteras, bolsas de deporte llenas de billetes o de otras cosas. Aquí pasa como con las maletas de Delsi. Pueden ser tantas cosas que al final pueden ser muy pocas lo que hay en esas maletas. La tercera línea es la del caso hidrocarburos. El petróleo fue pactado por el que en aquel momento era conseguidor del propio Pedro Sánchez, Víctor de Aldama, que era el conseguidor, al que el presidente se lo agradeció personalmente, según ha declarado Aldama, y fue proporcionado por la narcodictadora Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, que junto con su hermano y habréis oído hablar del cártel de los soles, forman la trama de corrupción más grande que hay en toda América Latina. Narcotráfico, la trama de hidrocarburos, asesinatos y muchas otras cosas. Son un cromo, toda esta gente es un auténtico cromo, a la que el mismo Sánchez autorizó y avaló en España para cerrar negocios con todos y cada uno de sus ministerios. Como prueba, la agenda preparada para Delsi y en poder de la justicia. Aquí os tengo que comentar que la trama de hidrocarburos consistía básicamente en comprar petróleo a Venezuela de forma oculta o en negro, digamos, y luego revenderlo en España sin pagar el IVA. Entonces aquí no está implicado solo el gobierno de Venezuela, el gobierno de España, sino que están implicados los ministerios competentes, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes, bueno, y el propio gobierno de España. O sea, un gobierno que tiene que defender la ley y la Constitución, lo que hace es saltarse la ley, pisotear la Constitución y fomentar la corrupción. Eso es lo que hace el gobierno de España actual. Bueno, alguno dirá, todos los gobiernos no, pero ninguno como este. Este ha superado todas las expectativas o todos los peores augurios que cualquiera hubiera podido imaginarse. Lo ha superado el gobierno de Sánchez. El gobierno más corrupto de la historia de España. Y cuando digo la historia, digo de la historia de España. No solo de la historia democrática, de la historia de España, que es amplia. Es amplia. Al que el presidente se lo agradeció personalmente, según ha declarado Aldama. No hay un charco donde no se haya metido Sánchez, o no nos haya metido a todos, claro. Y fue proporcionado por la narcodictadura. Bueno, este os lo he leído. La tercera trama sería las filtraciones del fiscal general del Tribunal Supremo, que ha confirmado que las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso se hicieron siguiendo indicaciones realizadas por la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, por el señor Bolaños. De hecho, Sánchez también ha cambiado su móvil.
Aquí, cuando se han dado cuenta de que les han pillado con el carrito de los helados, pues han borrado todo lo que tenían en los móviles. Y aquí la historia es que el fiscal general del Estado, que teóricamente tiene que defender pues a los ciudadanos de, del Estado, ¿no? Lo que hace es defender al gobierno del Estado contra los ciudadanos. Y no solo hace eso, sino que además actúa como punta de lanza o como primer voluntario para destruir a un rival político, saltándose todas las normas legales habidas y por haber. Entre otras cosas, el secreto sumario. Bueno, esto es auténtica delación. O sea, básicamente a lo que se ha dedicado el fiscal general del Estado, en lugar de ejercer su cargo institucional, es a ser un chivato de mierda. Para agradar al jefe, al puto amo, como dicen ellos. Enchufes de Begoña Gómez. Esta es la cuarta trama. Bueno, ya sabéis todos lo que ha pasado con Begoña Gómez, que con sus ínfulas de grandeza, una señora que no tiene una carrera acabada, decide de repente que es catedrática y que va a utilizar una supuesta cátedra de... ¿Cómo se llamaba aquello? De financiación inclusiva, ¿era? Bueno, no recuerdo ahora la frase exacta, pero una falsa cátedra de económica para en realidad convertirla en un chiringuito para conseguir dinero para sus propias cuentas corrientes y las de su marido, para el PSOE o para quien haga falta, para amigotes. La mujer del presidente, que lleva, como veis, va de presidenta y ni siquiera es primera dama, porque la primera dama de España, independientemente de que nos demuestre constantemente que de dama no tiene nada, es la reina de España, ¿no? La cátedra de la mujer del presidente se firmó tras llamar a la Moncloa al rector de la Complutense, presionando a patrocinadores por parte de amigos personales de Sánchez, David Sanza. El rector de la Complutense era el, ¿cómo se llamaba este? Bueno, da igual, ya sabes quién es. Regalando presencia en la sede de la Organización Mundial del Turismo. Bueno, aquí hay conexiones con el organismo internacional, con el presidente que es georgiano de la Organización Mundial de Turismo, con presidentes de países africanos, con la mujer del hermano de Pedro Sánchez, que es japonesa, pero que tiene un cargo también en la ONU, creo que es. Y bueno, aquí se demuestran las conexiones y los contactos con el globalismo que tiene Pedro Sánchez y que le regala a su mujer, ¿no? Porque esos contactos son de él. Los de la mujer son más bien contactos de otro tipo, pero con, digamos que con empresarios emprendedores, ¿no? Como el señor Aldama o el señor Hidalgo, etcétera. Que también son contactos, pero bueno, no son en este caso contactos globalistas. Por 75 años, bueno, aquí concreta más cosas y este sería la cuarta trama, ¿no? Bueno, me he perdido ya, es que es fácil perderse, aunque estés en... A ver, esta era la tercera, cuarta, quinta, vamos por la quinta, vamos a por la sexta, venga. Es que me lo tomo así como ironía porque si no es para llorar. Negocios, enchufes de David Sánchez. Bueno, toda la trama del hermano de Pedro Sánchez, que como bien sabéis no ha dado un palo al agua, y su hermano el presidente ya ha procurado colocarle para vivir a cuerpo de rey en una mansión en Portugal, no tributar en España, tener un montón de empresas pantalla en Portugal, esconderse, lo último que hemos descubierto, que cuando teóricamente estaba en Portugal para no pagar Hacienda, realmente estaba escondido en la Moncloa, lo cual es un escándalo de proporciones épicas, porque cualquier presidente de cualquier país del planeta ya habría tenido que dimitir por puro nepotismo, pero es que además yo creo que esto va a acabar en otra imputación contra Sánchez, claro, porque estaba escondiendo a un delincuente, ¿no? Su hermano, en este caso, en su propia casa, es decir, la casa que le toca por su presidente, la Moncloa, ¿no? Que pagamos todos, por cierto. Todos los socialistas también pagáis esto, ¿eh? Los que votáis por el también pagáis esto, ¿eh? Seguirle votando, a ver a dónde llega España. O mejor dicho, si sobrevive al PSOE de España. Porque empiezo a dudarlo, ¿eh? Que sobreviva España al PSOE. Me encantaría que sí, pero ya veremos, ¿eh? Porque veo mucha pachorra y mucha cachaza. Mucho cobarde en este país, por desgracia. El aforado es más que previsible, fraude de ley por el partido de Sánchez. Aquí había, bueno, el presidente de Diputación de Extremadura, que es socialista, que, bueno, aparte de estar liado íntimamente con el hermano de Pedro Sánchez, pues resulta que le buscaron un huequecito en un cargo político, en este caso de diputado del Parlamento de Extremadura, para que no fuera imputado, porque así podía acudir al aforamiento. Es decir, a una persona que es sospechosa de corrupción
lo que se le hace es, se le permite hacer trampas para conseguir un puesto político, público, para llegar al aforamiento y así quedar impune. O sea, se está utilizando las instituciones democráticas españolas para permitir y fomentar la impunidad de los corruptos. Pues no sirven para otra cosa últimamente. No sirven para gobernar, no sirven para gestionar, no sirven para ayudar cuando hay problemas o catástrofes. Lo único que sirven es para fomentar la corrupción. Para eso sirven las instituciones. Cuando digo las instituciones hablo del gobierno central, de las comunidades autónomas, que no sirven para nada, lo están demostrando constantemente, solo para robarnos y para dividirnos, y los mismos ayuntamientos, que muchas veces nos olvidamos hablar de los ayuntamientos, que es la verdadera base de la corrupción, ¿no? Los ayuntamientos españoles. No digo todos, pero la mayoría. Y si son socialistas y llevan muchos años gobernando, no os digo nada ya. Ahí hay récords mundiales de la corrupción y del amiguismo, del nepotismo, del enchufismo y de todo lo que acabe en ismo. El aforado es más, bueno, esto es lo del hermano, que yo creo que era la sexta trama, ¿no? Ya. Bueno, seguimos. El rescate de Europa, escandaloso, lo habréis oído hablar un montón de veces. Aquí hubo un tráfico de influencias impresionante, está implicado pues evidentemente Ábalos, Koldo, Aldama, Hidalgo, Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Entonces, aquí están todos. Como veis, esas tramas se superponen, se interconectan y lo que son 11 tramas de corrupción se convierten en una madeja, en un ovillo, en un laberinto de mierda que si no fuera por periodistas como estos señores y algún youtuber que hay por ahí, pues sería imposible de explicaros cómo funciona. Esta es la séptima. Vamos a la octava, la cloaca del PSOE. Resulta que tenían el Santos Cerdán tenía una señora que se llama Leire. Sí, bueno, esto es curioso porque esto es una trama de corrupción que nace del descubrimiento de anteriores tramas de corrupción. El PSOE, en lugar de mirar de luchar contra su propia corrupción, o además de intentar convencer a la opinión pública de que estos son bulos y que son cosas de la extrema derecha y que es todo mentira, lo que hacen es crear una nueva trama de corrupción que consiste en tener a una persona que le llaman fontanera, sería un fijador o un limpiador a nivel mafioso, ¿no? Como el señor Lobo de Pulp Fiction, si os fijáis, pues ella sería la señora Lobo del PSOE, la ley de esta, que se dedicaba básicamente a sobornar, a preparar trampas a adversarios políticos, a sobornar para conseguir que se frenaran investigaciones de casos de corrupción, incluso se atrevió a intentar sobornar a jueces. Y la han pillado con el carrito de los helados. Y bueno, ahí el numerito que se hizo del Pedro Sánchez, es decir, que él no sabía nada, que le había engañado, que había confiado en gente que no, bueno, cuando esa gente la puso él en los cargos que están. Y no solo la puso él, sino que conocía cómo eran. De hecho, esa gente, los del Peugeot, ¿no? El señor Ábalos, el señor Koldo, el señor Cerdán, son los que permitieron llegar a ser presidente del gobierno haciendo trampas, que eso es lo que se ha dedicado toda su vida, a hacer trampas. A hacer trampas y a destruir a sus rivales políticos, ya sean de su propia cuerda, de su propio partido, que le molesten, o del adversario, le da igual. Ese con tal de llegar a tocar el poder y a utilizar el poder en beneficio propio y de quienes le vayan el agua, lo que haga falta. Si tuviera que vender a su madre, la vendería. Por eso os digo que lo de llamarle me gusta la fruta, yo lo veo injusto. Se le puede llamar sátrapa, mentiroso, traidor, dictadorcillo, aprendiz de dictador, muchísimas cosas, pero meterse con su madre, la verdad es que no lo acabo de ver, ¿eh? Y mirar que ya sabes que el concepto de me gusta la fruta en español, pues es mucho más amplio de lo que aquí en Cataluña, por ejemplo, le llamaríamos malparit, ¿no? Un malparit, un mal nacido, ¿no? Hay muchas maneras de definirlo sin tener que meterse con otra persona que no tiene la culpa ni siquiera de haberlo traído a este mundo, porque al fin y al cabo, pues cuando lo trajo a este mundo, no seguro que no sabía lo que se iba a convertir. Bueno, vamos a dejar el tema personal, que no es lo que yo pretendía. Y bueno, la cloaca del PSOE, octava trama, la novena trama, una de las más famosas, Tito Berni, porque hay putas, cocaína y un poco de petardeo, digamos, como diría yo, hortera, ¿no? Y cañí, muy, muy torrentero, por el que mucha gente pues se ha dado cuenta de lo que es realmente el PSOE. Es curioso porque el PSOE ha hecho
cosas mucho peores que esta, pero cuando la gente visualiza prostitutas, cocaína y sexo, y todo muy asqueroso, ¿no? Muy, muy barrio bajero, pues entonces cuando se molesta. No se molesta cuando pasa lo de Valencia o cuando pasa lo de los incendios o cuando pasan cosas gravísimas que están pasando, pero sí se molesta cuando se entera de que con su dinero se han pagado las putas y la cocaína los socialistas, esos que van de feministas precisamente. Es curioso, ¿eh? Es curioso por dónde se cabrea la peña aquí en España, ¿no? Esta sería la 9ª o la 10ª y luego viene lo de la España vaciada. Begoña Gómez se ha beneficiado de los programas públicos de la España vaciada, una línea de subvenciones y gasto público que comanda el gobierno de su marido. Lo ha hecho cerrando negocios soportados por las subvenciones que concede el mismo gobierno de la UE por mediación del Poder Ejecutivo de Sánchez. Bueno, esta estaría conectada con la trama de la cátedra de Begoña Gómez, más o menos es lo mismo. Conseguir dinero con estafas y mentiras y para meterse en los bolsillos ella directamente y su maridito y tener pues un colchoncito por si un día le sale mal la jugada y tienen que huir del país, ¿no? Colchoncito pues de yates, chalets y paraísos fiscales, ¿no? Este es el nivel, este es el nivel. Bueno, hemos contado 10 tramas, si os digo 11, porque la 11 será la próxima, cuando salga el próximo informe de la UCO, que está al caer, no sé si 1 o 3, 2 o 3, están al caer, según ha comentado Carlos Enrique, al que sigo, porque la verdad es que es muy interesante lo que dice. Pues confirmado en Moncloa, por si queréis echar un vistazo al compañero youtuber. Pues resulta que la 11ª es la próxima y esperemos que no lleguemos a 17, que salte antes este señor. Que no se coma los turrones, pero vamos a ver. Porque al final Sánchez no nos va a librar, no nos vamos a librar nosotros, a lo mejor nos va a librar un país extranjero en el que se está metiendo mucho últimamente Sánchez, porque Sánchez se busca unos enemigos, o sea, de tanta dificultad que tiene para ver la realidad y para comprender la realidad, se mete a veces con gente con la que no hay que meterse. Pero bueno, ya sabéis por dónde voy, ¿no? No voy a entrar en ese tema porque provoca muchas discusiones y poca reflexión. Pero ya sabéis por dónde voy, ¿no? El tema de Israel. Bueno, por ahí lo dejo. Deciros que he hecho este vídeo para que os aclaréis mejor cuando tengáis que investigar o simplemente informaros de las tramas de corrupción del PSOE y que esto ni es bulo, ni es mentira, ni es una campaña de la derecha. Esto es la realidad de este país. Y otra cosa es que me digáis que luego esto lo vaya a aprovechar la extrema derecha. Pues seguramente, pero últimamente estamos viendo que quien toma actitudes más fascistas, más dictatoriales, más censoras y más criminales, pues no es precisamente la extrema derecha, es el PSOE. Entonces, a lo mejor va a resultar que la extrema izquierda, o mejor dicho, la socialdemocracia, es peor que la extrema izquierda y la extrema derecha juntas. O supera a la extrema izquierda en maldad, en mentira y en corrupción. Ahí lo dejo. Bueno, un abrazo y espero que os haya gustado. Vamos a ver. ¿Me ha quedado corto? Nada. No consigo bajar de los 30 minutos, pero espero que os guste igualmente el vídeo y sobre todo, ya os digo, procurar de que se vea vuestra visita, difundir, suscribíos y si os ha gustado el vídeo, pues darle al me gusta. Abrazos. Hasta el próximo vídeo.